Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está encendiendo las redes y que involucra a la bellísima Azal Suba y un detalle que no ha pasado desapercibido. ¿Ha usado el mismo anillo que llevaba cuando estaba con Erkan? Todo comenzó hace unos días cuando Azal Suba fue fotografiada saliendo de un exclusivo restaurante en Estambul, acompañada de un hombre misterioso que, según varias fuentes cercanas, sería su nueva pareja. Hasta aquí, todo parecía una historia de amor recién iniciada, pero lo que realmente llamó la atención fue el anillo que lucía en su mano derecha. Varias seguidoras notaron inmediatamente que ese anillo era idéntico al que Azal solía llevar cuando estaba con Erkan, su exnovio muy conocido en el mundo de la televisión turca. Las redes no tardaron en explotar. En Instagram, una usuaria escribió: "No puedo creerlo, ¿es el mismo anillo? Esto es demasiado". Otra comentó: "Si fuera yo, jamás usaría algo que me recuerde a mi ex". Sin embargo, algunas fans defendieron a la actriz. Un anillo es solo una joya, no siempre tiene que tener un significado sentimental, comentó otra seguidora. Según la prensa local, la pareja fue vista sonriendo y conversando animadamente mientras salían del restaurante. Los paparazzi no dudaron en preguntar sobre el anillo. Azal, con una sonrisa tímida, respondió: "Es un accesorio que me gusta, nada más". Sin embargo, el tono de su voz dejó a muchos preguntándose si había algo más detrás de esa elección. La situación ha generado especulación no solo sobre la relación actual de Azal, sino también sobre lo que realmente significó ese anillo en su romance pasado con Erkan. Cabe recordar que durante su relación, Erkan le regaló a Azal varias joyas, y en una entrevista él mismo comentó: "A Azal le encanta ese anillo, lo usa todo el tiempo". El nuevo acompañante de Azal, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente, parecía no darle importancia al asunto. Al ser consultado por los reporteros, simplemente dijo: "Ella es libre de usar lo que quiera, eso no me molesta en absoluto". Esta respuesta calmada ha generado simpatía en parte del público, que considera que el hombre está demostrando seguridad y confianza. Mientras tanto, Erkan ha evitado dar declaraciones directas. Sin embargo, en una reciente publicación en sus redes sociales, compartió una foto de su mano sosteniendo una taza de café, y curiosamente, en su dedo había un anillo muy parecido al que alguna vez compartió con Azal. Esto, por supuesto, encendió aún más la especulación. ¿Se trató de una indirecta? ¿O simplemente coincidencia? En el mundo del espectáculo, este tipo de detalles no pasan desapercibidos. Las joyas, los gestos y hasta las miradas pueden ser interpretados como mensajes ocultos, y los fans están siempre atentos para encontrar pistas. En este caso, la historia del anillo ha capturado la imaginación de miles de personas, especialmente de mujeres que siguen cada paso de la actriz y que debaten sobre si este gesto es un símbolo de nostalgia, un simple gusto personal o una estrategia para llamar la atención mediática. Al día siguiente, varios programas de televisión especializados en farándula dedicaron largos segmentos al misterio del anillo. Algunos panelistas aseguraban que era evidente que Azal estaba enviando un mensaje cifrado, mientras que otros insistían en que la historia se estaba exagerando para generar titulares. Hay que recordar que Azal siempre ha tenido un estilo muy particular, opinó una presentadora. No es raro que recicle accesorios que le gustan, sin importar de dónde provengan. En paralelo, las redes sociales comenzaron a llenarse de comparaciones fotográficas, imágenes de Azal junto a Erkan, luciendo el famoso anillo, junto a fotos recientes con su nueva pareja. Los usuarios analizaban hasta el más mínimo detalle, la forma de la piedra, el color del metal, la manera en que lo llevaba en la mano. Un hilo en Twitter, que superó las 50.000 interacciones en pocas horas, incluía incluso teorías sobre la procedencia exacta de la joya, afirmando que pertenecía a una colección exclusiva de un diseñador turco ya retirado. Mientras tanto, algunos medios internacionales comenzaron a recoger la noticia, traduciéndola y adaptándola para audiencias de habla inglesa y árabe,
lo que amplificó aún más el debate. Un blog de moda en Dubái llegó a titular "El anillo que conecta a Asal Suba con su pasado y su presente". En medio de todo este revuelo, los representantes de Asal emitieron un breve comunicado. Asal Suba no comentará sobre accesorios personales. Pedimos respeto a su vida privada y a sus elecciones de estilo. Lejos de calmar las aguas, el comunicado pareció avivar el interés. La falta de aclaraciones concretas dejó espacio para que los rumores crecieran. Algunas seguidoras comenzaron a especular con que el anillo podría tener un significado más profundo, quizá ligado a una promesa personal que nada tenía que ver con sus relaciones sentimentales. Por otro lado, el misterioso acompañante de Asal empezó a ganar protagonismo. Un periodista de una revista de espectáculos afirmó haber identificado al hombre como un empresario del sector tecnológico, muy discreto y poco aficionado a la exposición mediática. Según esa versión, la relación llevaría apenas un par de meses, y el encuentro en el restaurante habría sido una de las primeras salidas públicas juntos. La prensa no tardó en intentar localizar a Erkan para obtener su versión de los hechos. Aunque evitó hablar directamente, su actividad en redes sociales siguió generando interpretaciones. Publicó frases ambiguas como "algunas cosas nunca cambian" o "los recuerdos son joyas que guardamos en el corazón", acompañadas de imágenes en tono sepia. Los fans más atentos no dudaron en conectar esas frases con la polémica del anillo. En foros dedicados a telenovelas turcas, la conversación sobre Asal y el anillo se mezcló con comentarios sobre su carrera. Algunos seguidores opinaban que todo esto podría ser una estrategia de marketing previa al estreno de su próximo proyecto televisivo. No sería la primera vez que un actor o actriz utiliza su vida personal para generar interés en una nueva serie, señaló un usuario veterano del foro. A nivel de moda, varios estilistas han opinado que, más allá del morbo mediático, el anillo en cuestión tiene un diseño atemporal y elegante, lo que explicaría por qué Asal lo sigue usando. No todos los accesorios están ligados a una persona o a un momento concreto, explicó una experta en joyería. A veces, simplemente combinan bien con distintos looks y se convierten en piezas recurrentes. A pesar de las múltiples teorías, la única certeza es que el caso del anillo ha puesto a Asal Suba nuevamente en el centro de la conversación mediática, generando un fenómeno viral que mezcla moda, nostalgia, especulación amorosa y la eterna curiosidad del público por los detalles más íntimos de las celebridades. Lo que comenzó como una simple salida nocturna en Estambul se ha transformado en un pequeño capítulo de telenovela que, para muchos, apenas está empezando. Y así, mientras los seguidores aguardan nuevas apariciones públicas de Asal, con o sin el famoso anillo, la historia continúa alimentando titulares, comentarios y, sobre todo, la imaginación de quienes siguen cada paso de la actriz. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Asal sigue atada a recuerdos del pasado? ¿O que simplemente es una mujer segura que usa lo que le gusta sin pensar en lo que digan los demás? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo video.